Ok, chicos, entonces vamos a comenzar la clase de hoy. No sé si hicieron este ejercicio, lo han visto. Si lo hicieron, pasamos a otro, por eso les pregunto. Yo no lo he visto, profe. Ok. Tenemos este ejercicio, es relativamente sencillo para empezar a introducir los conceptos, chicos. De ahí nos vamos a ir subiendo el nivel de complejidad. Tenemos que la línea aérea, la NX, desea premiar a sus pasajeros frecuentes incrementando sus kilometrajes la NX PAS, de acuerdo al kilometraje acumulado a la fecha. Para ello cuenta con el archivo pasajeros TXT con los campos separados por dos puntos y con la siguiente estructura: root, nombre, kilometraje, tal como se muestra en el siguiente ejemplo. Teníamos acá el root, el nombre, el kilometraje, ¿sí? Considere que el archivo anterior puede tener muchos datos, lo anterior es solo un ejemplo. Y ahí nos dice, desarrolla la función crear lista, que recibe el nombre del archivo, ¿ya? Y retorna una lista de tuplas con los datos de cada pasajero. El campo kilometraje debe transformarse a entero. Entonces lo que vamos a hacer ahora es una forma de trabajar con archivos. Nosotros generalmente los archivos los tenemos, no generalmente, siempre están en una memoria secundaria, en una memoria, digamos, física, memoria en un disco duro externo, siempre están almacenados. Esa es la gracia de los archivos, a diferencia de lo que veníamos haciendo antes, que lo que veníamos haciendo antes era trabajar en la memoria RAM, ¿de acuerdo? En la memoria RAM nosotros ingresábamos los datos, ejecutaba y con el tiempo se perdía, no persistía. Entonces, esa es la gracia del archivo, que nosotros ahora tenemos la información almacenada en alguna parte y queremos acceder a ella. Accedemos y para procesarla, para trabajarla, nosotros lo que estamos haciendo es, leemos el archivo y la traspasamos a una lista, a una estructura de datos, una lista, un diccionario, una tupla, ¿sí? Ese es como el trabajo. Y de ahí que está en lista, tupla, diccionario, es lo que veníamos haciendo anteriormente. Hay que recorrer la lista, procesar, buscar la forma de encontrar la información que está estructurada para responder a alguna consulta, para generar la información deseada. Entonces, vamos a abrir nuestro archivo de Python. Esto es lo que hoy día se está haciendo bastante en el tema de Data Science, muchachos. Obviamente, Python es una de las herramientas más usadas hoy en día, por lo mismo, porque con ello ustedes van a poder acceder a procesar gran información, ¿no? Ustedes han escuchado el tema de Big Data, todas esas cosas, Data Science, me imagino. Va un poco de la mano, no estoy diciendo que es precisamente lo que estamos haciendo ahora, pero sin lugar a dudas que ayuda bastante. Ya es parte de que ustedes lo lleven. También hay otras herramientas que lo hacen de forma más rápida, pero recuerden que acá el foco no es enseñarle a ustedes todas las funciones, sino que es enseñarles a resolver el pensamiento algorítmico, ya, a resolver el problema a través del pensamiento algorítmico. Ya, chicos, lo que vamos a hacer entonces es crear la función. ¿Cómo se llama la función? Crear lista. Y va a recibir el nombre del archivo, ¿cierto? Ya. Ok. Recibimos el nombre del archivo. Acá, eviten este error, muchachos. En el certamen siempre pierden, no se sacan el 100 por errores tontos como lo siguiente. Ustedes saben que para trabajar con archivos tenemos dos formas. Podemos abrir archivo en modo lectura o en modo escritura. En este caso, el archivo existe, me están pasando el nombre del archivo y quieren que yo vaya a buscar esa información y la lleve a una lista de tuplas. Por lo tanto, el modo que tengo que usar es el modo lectura, ¿ya? Y para abrir un archivo, tengo que dar una variable, en este caso yo le estoy dando arch, y uso el operador o el comando open. Este lo que hace es conectar el archivo físico que se encuentra en el computador con el archivo lógico. Este es el nombre lógico que estamos dando, arch. Estamos diciendo que así se va a llamar el archivo dentro del programa, ¿ya? Pero técnicamente el archivo arch va a ser, y este es el error que cometen todos. Si ustedes colocan, por ejemplo, acá en el ejemplo salía el nombre de pasajeros.
Entonces, el error de ustedes sería que ustedes colocaran acá pasajeros.txt. Y ese es un error bien recurrente, ¿ya? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué estaría mal? De si técnicamente usted, profe, nos dijo que el archivo se llamaba pasajero y yo estoy abriendo el archivo pasajero. Está mal porque yo te pedí que hicieras una función que recibía el nombre del archivo que yo quería trabajar. Entonces, este parámetro que yo tengo acá representa el nombre del archivo con el cual yo quiero trabajar. Entonces, si yo no lo estoy usando, ¿de acuerdo? Más allá de que no lo estoy usando, el concepto es que yo acá, cuando llamo a la función, le voy a pasar, por ejemplo, pedro.txt, y este archivo, esta función lo que va a hacer, en vez de abrir el archivo pedro.txt, va a abrir siempre el archivo pasajero.txt, porque ustedes lo dejaron escrito acá, como código, ¿de acuerdo? Entonces, no va a servir de nada que yo le llame pedro.txt, lucas.txt, tomás.txt, da lo mismo el archivo que yo le haya pasado, porque siempre va a buscar archivo pasajeros.txt, ¿ya? Entonces, acá lo correcto es, si me están diciendo que la función recibe el nombre del archivo, que yo use la variable nombre arch. ¿Por qué? Cuando yo llame la función y le pase thomas.txt, entonces nombre arch va a ser igual a thomas.txt. Entonces, cuando yo lo coloque acá, va a abrir el archivo thomas.txt. Si yo coloco Juan Carlos.txt, va a abrir acá y va a encontrar el archivo Juan Carlos.txt. De tal forma que, independiente del archivo que yo le pase, va a abrir archivo, o sea, independiente, o sea, va a depender del nombre del archivo que yo le pase la función que va a desarrollar. No va a tener un comportamiento simplemente. Ahora, eso es con respecto al nombre. Lo que sí o sí se debe respetar es la estructura del archivo. Es decir, si nosotros dijimos que el archivo iba a estar separado por 2 puntos, nosotros tenemos que usar siempre primero el root, después el nombre y después los kilometrajes. Eso sí o sí tiene que estar siempre. O si no, la función no va a funcionar, valga la redundancia. ¿Por qué no va a funcionar? Porque yo voy a hacer el split con los 2 puntos. Y si yo le pasé la separado por coma, no me va a separar nada, porque yo dije separarlo por 2 puntos. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, vamos a terminar el archivo. O sea, vamos a terminar lo que tenemos que hacer. Nosotros ahora ahí abrimos el archivo. Y cuando está abierto un modo de lectura, lo único que podemos hacer es recorrerlo. Entonces acá hacemos un for para recorrer el archivo. Y acá colocamos una variable que yo le coloco línea, para que sepamos que estoy sacando una línea del archivo. In arch. Y ya no hablamos más de nombre arch, sino que hablamos de arch. Arch representa el archivo dentro del programa. Ya, entonces tengo una línea, ¿de acuerdo? Tengo una línea del archivo, lo que hago es L, coloco acá línea. Al hacer línea, ahí estoy igualando, ahí L sería un string, porque estoy diciendo que guarda en L línea. Pero si ahora hago línea.strip, L también sería un string. La diferencia que tendría L con línea es que L no tendría el \n y los espacios en los extremos si es que tuviera si es que el archivo viniese con basura, digamos, en los extremos. Espacio en blanco tanto a la izquierda, espacio en blanco tanto a la derecha, es lo que no tendría L. ¿De acuerdo? Ahora, si yo hago el split con los 2 puntos, L ya no es un texto. ¿Por qué? Porque el split se aplica sobre texto. Hasta aquí estaríamos correctos, porque todo esto es un texto. Y el split se le aplica a un texto y lo que hace es me devuelve una lista con los cortes. El split corta. Entonces L ya no es un texto. L a esa altura, cuando ya ejecuté el split, es una lista que va a tener más o menos esta forma. Va a estar el root en una parte, va a estar el nombre y va a estar el kilometraje. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a tener en la lista L hasta el momento. ¿Qué nos pedían a nosotros? Que nosotros volviéramos una lista de tuplas, ¿cierto? Nos decían que volviéramos una lista de tuplas donde el kilometraje debía estar en entero. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos acá, línea.split, ¿cierto? Como nos dicen que hay que crear una lista de tuplas, nos faltó crear acá una variable llamada lista. Ahí tengo la lista vacía, ¿cierto? Ahora, lo que tengo que hacer es lo siguiente. L es una lista. No me sirve para los efectos que me están pidiendo de que sea una tupla, una lista tupla. Y otro detalle que tiene L es que el último elemento, que sería el kilometraje, todo esto está como texto. El root, el nombre y el kilometraje está como texto. Pero me piden que el kilometraje lo entregue en formato entero. ¿Qué tengo que hacer?
tengo que modificar L corchete, puede ser L corchete 2 o L corchete menos 1, porque es el último elemento, ¿cierto? Entonces vamos a hacer L corchete 2, va a ser igual al entero, a la parte entera de L corchete 2. ¿Sí? Entonces lo que hice ahora fue que el último elemento lo transformé a entero. Va a tener el root como string, voy a tener el nombre como string, y L2 va a estar como entero. Lo último que me faltaría es lista.append, voy a agregar L. Pero ojo, al hacer append L, voy a generar una lista de lista y no lo que me están pidiendo, que es una lista de tupla. Por lo tanto, acá lo que uso es el constructor de tuple. Entonces, la lista L la transforma a tupla y luego la agrego a lista. Esto se va a estar repitiendo hasta que terminen. Cuando termine el for, cuando no queden más líneas del archivo, entonces ya todo lo que estaba en el archivo lo traspasé a esta lista. Acá hay que tener cuidado, chicos, si lo siguiente, si el archivo es muy grande, esto como para que ustedes sepan, no tenemos cómo medirlo nosotros acá en computación, en la parte de programación. Si el archivo es muy grande, imagínense un archivo que pese 10 gigas, y ustedes hacen este ejercicio, se les va a caer si su computador tiene una memoria RAM menor de 10 gigas. ¿De acuerdo? Porque ustedes están traspasando 10 gigas que están en su disco duro a la memoria RAM. Entonces hay que tener cuidado. Por eso de pronto esta forma que estamos viendo ahora es una forma más, la forma más común de trabajar, pero después para trabajar con grandes datos, con grandes partes de datos, uno lo que va haciendo es comparando al tiro lo que quiero buscar. Acá yo lo que estoy haciendo es lo que está en la memoria persistente, lo estoy llevando a la memoria RAM. Pero hay que tener ese cuidado de que el archivo no sea muy grande, si no se te va a explotar el computador, digamos. Se te va a caer, no tener espacio donde guardar esta información. Entonces acá termino de hacer esto del archivo. Cuando termine el for, significa que no me quedan más líneas de archivo. Entonces yo ahí cierro el archivo, muchachos, no se lo olvide. Otra forma de perder puntos en este certamen es que no cierren el archivo. Les van a descontar si tenían 10 puntos, 7 puntos, 8 puntos. Pierden 2 puntos por esto. Fíjense, acá cuando ya no voy a leer más, cierro el archivo y luego hago el return lista. ¿De acuerdo? No puede ser al revés, porque acuérdense, cuando la función encuentra un return, te saca de la función. Por ende, no alcanza a cerrar el archivo, te queda el archivo abierto. Ya tiene que ser primero el cerrar el archivo y después el return. Ya. Entonces, ahora, si lo quisiéramos probar, vamos a hacer crear lista, ¿de acuerdo? Y el nombre del archivo era pasajeros.txt. ¿Sí? Si yo hago F5, ¿cierto? Acá me va a pedir que lo grabe. Somos el paralelo 105 del día jueves 10 de diciembre. Y ustedes están viendo... Oh, no tengo que grabar el archivo. Qué raro. Ah, está. Bueno, aquí está el error, chicos, que no me di cuenta de este detalle. No lo guardé en la carpeta de trabajo nosotros, lo guardé en la carpeta Python. Obviamente ahí no tengo guardado el archivo, entonces me dice que no lo encuentra. Vamos a guardar como Save As y vamos a ir a buscar la carpeta donde nosotros tenemos ejercicio clases. Ahí sí, jueves, ya le damos guardar, ya verifico que esté, sí, ahora sí hago F5 y acá sí me está dando el resultado. Acá tengo la lista tupla, ¿cierto? Ahí está el root, después tengo el nombre y ahí está el kilometraje en entero. ¿Me siguen ahí? ¿Se entendió, cierto? ¿Alguien tiene una duda hasta el momento de lo que hemos desarrollado? Ya, esa es la parte 1. Lectura de archivo. Fuimos al archivo y cargamos el archivo a la memoria, ¿sí? Cuando usted llegó y en la tupla, puso la tupla de la línea Lextrix, que era una lista, yo lo que hubiera hecho era, por ejemplo, poner de la lista la línea 0, como justamente usted lo hizo acá abajo, para cada elemento, y eso después lo convierto en una tupla, y la tupla la agrego a la lista. Pero esta es como la forma más fácil de poder eh, crear la tupla, o la forma más rápida, La como forma más resumida. rápida. La otra es que ustedes, en vez de haber hecho eso, algunos lo pueden haber hecho
lista.append, y ustedes lo que hacen, crean el paréntesis L corchete 0, Justamente eso. L corchete 1, Y el INT L del... corchete 2. ¿No se podría agregar ahí entre medio el INT de la lista 2 y después borrarla? Ah, sí, en vez de haber hecho esto también. O sea, si no haces ¿Se eso, puede? ¿Es permitido? podrías haber hecho esto, sí. Int DL2. Eso mismo. También Ya, perfecto. hay muchas formas de hacerlo. Yo lo hago de una forma pensando que puede ser Genérica. la más fácil o más genérica. De pronto a lo mejor me complico más, pero si ustedes quieren preguntar y sacar las dudas, por eso les pregunto. Ahora es cuando. Si hago F5, te das cuenta que, bueno, ya, ese es un detalle. Tengo este pequeño detalle de fase, muchachos, de colocar la comilla porque estoy trabajando también a la vez con Visual Basic en otro curso, entonces se me confunden las sintaxis a veces. Ahí es con gato, ¿cierto? F5, y ahí está, te vas a dar cuenta que da exactamente lo mismo de arriba, mira. Esta es con lo que hice yo, esto es con lo que tú estás sugiriendo. Ya, perfecto. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. Ya. Vamos ahora a lo siguiente. Me dicen acá, desarrolle la función kilometraje lista que reciba como parámetro la lista creada anteriormente. Incremente en ella el kilometraje de cada pasajero de acuerdo a la siguiente tabla y retorne la lista actualizada. Fíjense acá. Yo ahora voy a llamar la función kilometraje y va a recibir la lista. La lista que se creó en base a la función anterior. ¿Sí? Y esa lista tenemos que actualizarla. Si tengo de 0 a 15, son 3000. De 15 a 50, son 6000. Y de 50 a 150, son 10.000. Y de ahí, 40.000. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a nuestro archivo, que no es ese. Vamos a ir al otro archivo. Archivo Python que está acá, ¿cierto? Y la función se llamaba, def kilometraje, ¿no? Y recibía una lista. Ya. Entonces, ya recibimos la lista, que es la lista es como lo que estamos llevando acá. ¿Qué vamos a hacer acá, chicos? Nosotros tenemos que recorrer la lista, ¿no? Recorrer la lista. Ya. Y en estricto rigor, nosotros podemos devolver la misma lista, pero vamos a crear una lista vacía. Lista es igual a corchete, ¿sí? Ya, porque nosotros podríamos ir sacando los datos y actualizar la misma lista, pero se pueden enredar un poco más. Creamos una lista vacía. No puede llamarse lista porque yo ya le puse lista acá arriba, ¿cierto? Entonces no puede llamarse lista porque ahí estaría perdiendo el valor del parámetro. Entonces digo li for tupla in lista. Esa es una forma de hacerlo, for tuple lista, estoy usando toda la tupla. Ahora, como esta tupla es corta y tiene solamente 3 valores, quizás me conviene hacer for r, n, km y lista. Desempaqueto inmediatamente la lista. ¿Sí? Como la desempaqueté, ya, ¿qué puedo hacer ahora? Tengo que ver los kilometrajes. Si 0 menor o igual km menor o igual 30, no era 50, ¿no? Uy, era, no, 15, 50, 150. 15, 50, 150. Ya, si era menor a 15, 15.000, ya, si los kilómetros son mayores a 0 y menor o igual a 15.000, entonces KM más igual ¿qué cosa? 3000. 3.000, ¿cierto? Ahora, si no, si KM Entre 0 y 30.000, de creo. 50.000 menor o igual que 50.000, ¿sí? ¿Por qué 50.000 y no colocar el 0 o el 30? Porque si no es, fíjense acá, esto lo está dando el if, si no es mayor que 0, o sea, si no es menor que 15.000, ¿de acuerdo? Si KM no es menor que 15.000, pregunto, ¿KM es menor que 50.000?
Si es menos que 50.000, KM más igual 6.000. Si no, si KM es menor o igual que 150.000, KM más igual 10.000. 1, 2, 3. Bueno, y si no es ninguna de las anteriores, entonces KM más igual, creo que eran 40.000. ¿Cuántos más? 40.000. ¿Sí? Entonces acá sumamos 40.000. 1, 2, 3. ¿Se entendió, no? Saco un valor, saco una tupla, trabajo con la parte del kilometraje. Si es mayor que 0 y menor que 15.000, le sumo 3.000. Si es menor que 50.000, 6.000. Si no, si es menor que 150.000, sumo 10.000. Y si no es ninguna anterior, sumo 40.000 porque sería mayor que 15.000 kilómetros, 150.000 kilómetros. Entonces, ahí, y lo que tengo que hacer es agregar la lista a mi lista li.append, y acá tengo que agregar la tupla. Y aquí el root no lo modificamos, el nombre tampoco, y el KM lo colocamos acá. Pero ojo, que este KM va a ser el KM que actualizamos acá. ¿De acuerdo? Y luego, cuando termino el for, es porque ya recorrí todas las tuplas, y acá nada de cerrar archivo, sino que return li. ¿De acuerdo? Veamos, entonces si aquí llamé a la función anteriormente, yo lo que necesito ahora es, en vez de mostrarla, guardarla, le voy a colocar lista. Ahí recibí la lista, y acá voy a colocar lista 2. Va a ser igual a ¿qué? A kilometraje. Y le paso lista. Y acá voy a mostrar, lista. Y voy a mostrar lista 2. Hacemos F5. Entonces, acá está el primera lista, esa es la lista original. Ya, si se dan cuenta, tiene 553.000 kilómetros. Como era mayor que 150.000, debíamos haber aumentado en 40.000. Por eso nos da 593.000. Es decir, efectivamente se aumenta en 40.000. Después tengo Sebastián Rojas, tenía 134.000. Como era menor que 150, le sumábamos 10.000. Entonces 134 debería haber quedado en 144. Ahí está. Solamente le sumamos 10.000. Elizabeth Bugueño tenía 342. Se dan cuenta, mayor que 150, aumentamos 40.000, da 382. Y Benjamín Bueno, que solamente tenía 2.000, como era menor que 15.000, le sumábamos 3.000 y nos da 5.000. Es decir, está actualizando de forma correcta. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, perfectamente. Ya. Vamos entonces a la pregunta C, que nos dice: desarrolla la función escribir archivo. Ahora vamos a escribir, la cual nos dice, recibe el nombre del archivo y una lista como parámetro. Ahora, el nombre del archivo que están pasando es el nombre del archivo de salida, como queremos que se llame, ¿ya? Y vamos a recibir la lista actualizada. La función debe guardar la información contenida en la lista de un archivo con el mismo formato que el archivo original, es decir, root, nombre, kilometraje. ¿Sí? La única diferencia que va a tener el archivo 1 y el archivo final es que va a estar actualizado. Entonces, fíjense, acá nosotros vamos a recibir, por ejemplo, salida txt y vamos a recibir la lista, ya la lista que teníamos anteriormente. Entonces nos va a quedar el archivo actualizado, pero en el mismo formato. Es decir, en términos prácticos, una vez que hemos terminado de ejecutar todas estas funciones, lo que hicimos fue, fuimos al archivo, lo cargamos toda la información del archivo a una lista, actualizamos los valores de esa lista y ahora lo vamos a dejar de forma persistente escribiendo unos nuevos archivos, ¿ya? ¿Podríamos haber escrito en el mismo? Sí, para evitar tener tantos archivos, podríamos haber escrito en el mismo, ¿ya? Para escribir en el mismo, debiéramos haber abierto el archivo en W. ¿Para qué? Para que el archivo se borrara lo que había anteriormente y escribiéramos lo nuevo, ¿sí? No podríamos haber escrito en A, porque si escribíamos en A, por ejemplo, en este caso, son 4 líneas. Si lo escribimos en A, son las 4 líneas y lo va a agregar, ¿de acuerdo? Entonces van a quedar 8 líneas, porque van a quedar las primeras 4 líneas. Cuando uno escribe en el archivo con tipo append,
¿para qué podría utilizarlo? Por ejemplo, algo que se fuera renovando constantemente, que se fueran agregando simplemente porque, claro, como el append agrega todo lo anterior visto, por ejemplo, si teníamos 4 líneas, agrega las 4 líneas que ya vio el archivo nuevamente, ¿en qué se utilizaría el append? No es que escriba las 4 líneas, va a depender de lo que tú hagas. Supongamos que tú tienes estas 4 líneas y yo te quiero agregar a ti. Si yo te quisiera agregar a ti al archivo, tengo que hacerlo en append, porque si lo abro en W, mira, voy a hacer este ejercicio y después les voy a mostrar la diferencia entre uno más clara, pero te lo voy a explicar ahora. Si yo el archivo, por ejemplo, ahora el archivo pasajeros, lo abro en W, voy a borrar los 4 pasajeros que hay. Y si escribo uno, van a estar los 4 pasajeros borrados y me está quedando solamente uno. ¿De acuerdo? Si yo lo abro en Claro, A, Juan Carlos, me van a quedar estos 4 pasajeros y si yo te escribo a ti, vas a quedar tú. Van a quedar 5 pasajeros. Eso es lo que hace la. ¿De acuerdo? Lo que pero no pasa es lo que, sobreescribe. no, el A no. Mira, déjame terminar este ejercicio y te voy Ya. a mostrar qué hace el W, qué hace la, para que lo entiendas. Ya, entonces nos decían que vamos a recibir, la función se llama escribir archivo, ¿cierto? Nos vamos acá hacemos def, escribir, archivo, recibíamos el nombre y recibíamos una lista, ¿cierto? Entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer acá en escribir archivo? Nombre, lista. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero que todo, hay que ir recorriendo la lista y escribiendo. Recordemos que para crear, porque acá nos están diciendo crear un nuevo archivo. Para crear un nuevo archivo, solo creamos arch es igual a open, que es lo mismo anterior. La diferencia está en que aquí colocamos el nombre del archivo y acá está el modo. Y en este caso lo vamos a abrir en modo W. Y acá lo voy a volver a explicar. El W, si el archivo existe, te lo borra y lo deja abierto, pero sin nada, sin contenido. Si el archivo no existe, lo crea y lo deja abierto sin nada. Es decir, siempre va acá, con esta instrucción, voy a tener un archivo en blanco. ¿Sí? Eso es lo primero que hace el W. Me crea el archivo si no existe y si existe, lo borra el contenido y lo deja en blanco. Ahora, ahí está listo el cursor. Si nos imagináramos el archivo en la esquina superior izquierda, estaría el cursor parpadeando esperando que tú escribas. ¿Ya? Ahí estamos en el cursor. En la primera parte, en el primer carácter de la primera línea, estaría el cursor. ¿Qué hay que hacer ahora? Tengo que recorrer lista. ¿Ya? Y acá, como lista, ya sabemos, es una lista de tuplas. Yo la puedo empaquetar R, N, kilómetro, in list. ¿Sí? Acá, yo podría hacer lo siguiente, porque quiero escribir arch.write. No puedo hacer otro for, porque recuerden que si lo abrimos modo W, lo único que puedo hacer con el archivo es hacer write. Entonces, si yo hago arch.write y coloco R, ya más 2 puntos, recuérdense que en el write no existe la coma como concatenador, es solamente en el print. Yo le dije que solo en el print, entonces acá tengo que usar el más. Ahí tendría el root, le concateno los 2 puntos, le concateno el nombre, le concateno los 2 puntos, ¿sí? Concateno el kilómetro y concateno /n. Si yo lo dejara así, chicos, acá tendría un error. ¿Cuál sería el error? No cerró el programa. O sea, el archivo. Ahí está cerrado. ¿Cuál sería el error ahí? Archivo.close está... O sea, a ver. Dice que tiene un error. Sí. Que este pasa desapercibido siempre. Mira, voy a llamar acá a escribir archivo, ¿ya? Y acá le va a pasar salida 105.txt y le voy a pasar lista 2, que esa es la lista actualizada, lista 2, ¿cierto? Voy a hacer el F5 y me va a dar un error. F5, y acá está el error. ¿Sí? Ya bueno, ese error nada que ver. Me vuelvo a insistir que ese
Es un error de comando. Ya, F5. Acá está el error. De concatenación. Yo Ah, solamente puedo concatenar. que los archivos no pueden escribir en números enteros, tienen que ser solamente texto. Exacto. O string. Además que, String. estoy Hay usando que el convertir el concatenador. kilómetro a string. Entonces, uno debiera haber hecho esto. Pero eso es lo que siempre se les olvida. Y por eso a mí no me gusta No lo mucho voy a esto, anotar. porque generalmente se les olvida. O si no se le olvida el kilometraje, se le olvida el backlash n. ¿Ya? Entonces, acá ahora ya nos arroja error, ¿cierto? Si yo me voy acá al archivo ejercicio clases, tenemos que a las 8:52 se creó el archivo salida 105. Y ahí estaría el salida 105 donde están todos actualizados. Fíjense que ahora Benjamín Bueno, que antes tenía 2000, tiene 5000, se actualizó. ¿Ya? O sea, estaría correcto la salida. El error era simplemente la conversión del tipo de datos, ¿cierto? Ya. Yo podría haber hecho lo mismo. Voy a explicar lo mismo, que este es el que más me gusta a mí. Yo sé que iba a escribir root, nombre, kilometraje. Eso es lo que tenía que escribir por línea. Entonces, yo voy a tomar el formato de la línea y lo que voy a hacer es, mira, root, como va a variar, coloco llave y como es el primer elemento, llave 0. Nombre va a variar, llave 1. Los 2 puntos se mantienen. Kilometraje, le coloco llave 2 y a esto le agrego un backlash n para que no se me olvide. Y esta es mi plantilla. Entonces yo creo una plantilla. ¿Por qué es una plantilla? Porque donde hay llaves y un número, significa que el primer elemento que yo le pase a parámetro va a ir ahí, el segundo elemento que yo pase a parámetro va a ir acá, y el tercer elemento que yo pase como parámetro va a ir ahí. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo, en vez de haber hecho este arch.write así, yo podría haber hecho acá arch.write y coloco s.format. Y acá el formato, yo paso el root, después el nombre y por último el kilometraje. Y acá, fíjate que yo no convertí en ninguna parte a string, ¿de acuerdo? Yo lo que hago, lo voy a poner acá para que se den cuenta, La comilla. ¿Ah? La comilla, en el archivo.write. ¿Cuál comilla me perdí? Que puso una comilla sola. No lo dejó como comentario. Sí. Ese, disculpa. Ahí está. Todavía estoy baneado con el otro por no comentar. Ya, entonces ahí abro el archivo, creo la plantilla, recorro la lista y voy escribiendo. ¿Sí? Te das cuenta que acá, como el archivo está abriendo, yo solamente escribo. Y cada vez que escribo, no es que esté escribiendo siempre hacia el lado, porque cada vez que yo escribo, estoy agregando un backlash. Entonces, eso lo escribo y paso a la siguiente línea. Escribo, siguiente línea. Escribo, siguiente línea. Escribo, siguiente línea. Y cuando se acaba, yo quedé en la otra línea, directo para escribir nuevamente. Entonces, fíjense, si yo hago el F5 acá, ahora llamo, el resultado, bueno, no le cambié el nombre al final, pero si se dan cuenta, me voy acá al archivo ejercicio clases, ya no era la 852, sino que son la 854, que acabo de abrir. Y lo abro, ¿cierto? Y tiene el mismo formato anteriormente. Y lo que les decía, fíjense, ¿dónde quedó el cursor? Quedó acá, está parpadeando. ¿Ven ahí o no? Ahí queda listo, por si yo lo abro en modo Appen. Si yo lo abro en modo Appen y escribo algo, va a estar acá. Vamos a hacerlo ahora. ¿Ya? Y acá voy a explicar lo que te decía anteriormente, Juan Carlos. Ya. Def prueba. Ya. Def agregar. Agregar. Yo voy a recibir el nombre del archivo y voy a recibir una tupla. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es, bueno, voy a abrir el archivo y aquí te voy a decir open nombre y acá lo voy a abrir primero con A para que te des cuenta que te voy a agregar a ti nombre A, ¿cierto? Entonces si yo digo acá arch.write y escribo yo acá tupla, ya, hagámoslo, aprovechemos de que estaba explicando lo del formato anteriormente. Entonces yo acá no me copio. Entonces yo acá lo que hago es creo la plantilla y acá lo que hago es s.format. Y acá voy a colocar tupla corchete 0.
coma, tupla corchete 1 y tupla corchete 2. Y después de escribir arch.close. ¿Se entiende? Ya, entonces este escribir archivo ya lo creé, ya lo escribí, no lo voy a volver a llamar, ¿para qué? Y ahora lo que voy a hacer es acá, voy a llamar a la función agregar. Ya, esta función, si dan cuenta, no me retorna nada, por lo tanto, solamente la llamo agregar y le coloco el archivo que se llamaba arriba está, salida 105.txt. A ese archivo voy a agregar, la tupla que tengo que pasar. Juan Carlos, ¿cierto? Después vamos a colocar el root, que era, vamos a asumir que es 11.111.111-1, ¿ya? Y después agregamos el kilometraje. Usted tiene pinta de andar mucho en avión. 450.000 tendría usted como kilometraje. Fíjate, hago F5. Pero el número da lo Con mismo. número. Cuando está en tupla da lo mismo. ¿Cómo? No es necesario dejarlo en string. No, porque fíjate, ahí está lo que te explicaba anteriormente. Como yo estoy usando el format, esa es la gracia que tiene. Yo paso el Ah, número ya lo tal cual. transforma todo a string. El format solo lo transforma a string. Ustedes se olvidan de esas conversiones. Esa es la gracia que ustedes tienen cuando trabajan con plantillas. Por eso yo sugiero bastante la plantilla, porque la mayoría de las veces se les olvida el tema de la conversión. Entonces, para que se olviden del tema de la conversión, usen el format. Ahora, si ustedes consideran que es más largo, más engorroso, háganlo de la forma anterior, pero recuerden que solo pueden escribir tipos de datos string al archivo. ¿Se entiende, no? Sí, perfecto. Ya. Entonces vamos a ver el resultado ahora. Vamos acá a ejercicio clase. Fíjate, salida 105 a las 8:58. Abrimos. Ya no tiene 4 elementos, sino que acá está. Ah, pero lo escribimos mal. Era primero root. Ya, Ya, ya. pero se entiende, se Juan Carlos. entiende. Ya, pero ahí le arreglamos el formato. Ese fue un error mío de no respetar el formato, que era root, después nombre, ¿ya? Pero fíjate, te agregué, ¿sí? Ahora voy a ir a hacer un cambio, un pequeño cambio. Voy a cerrar, ¿cierto? Voy a ir acá, el pequeño cambio que es cambiar la letra. En vez de agregar, coloque W, ¿ya? Y aprovechando de que estamos arreglando estas cosas, vamos a hablar acá el llamado. 11 millones, ¿cierto? De ahí va tu nombre. Y ahí tenemos, ahí sí. Ahí estaría correcta la tupla. Root, nombre, y luego el kilometraje. Entonces, ahora, fíjate, el cambio que hice, lo único que hice yo en la función agregar fue, en vez de cambiar la W, en vez de poner la A, puse W. Hago F5, ¿cierto? Me dice que se ejecutó de forma correcta. Nos vamos entonces al archivo. Vamos a ejercicio clase. Salida 105 a la 8:59. Abrimos. Y solamente estás tú. ¿Te das cuenta la diferencia, no? Sí. ¿Por qué te decía anteriormente de que se iban a repetir? Porque yo, en el caso anterior, tenía hecho un for. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, en el for yo escribía siempre, la lista tupla la escribía al archivo. Entonces, si yo lo abro en A, yo ya tengo las cuatro integrantes. Y como voy a recibir la lista actualizada, lo que voy a hacer es escribir los mismos 4 al final. Y si la vuelvo a abrir, voy a volver a escribir los mismos 4 al final. Entonces siempre voy a tener y voy a ir duplicando a todos. Por eso decía que se duplicaban todos. El hecho de que te haya dicho anteriormente que se duplicaban todos no era de que el A siempre te copia todo el archivo, sino que el A lo que hace es agregar al final. Si yo en abrirlo en modo A y estaba dentro del for que te mostré anteriormente, me pasaba eso. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Sí. Ya. Continuamos entonces. ¿Alguien tiene alguna otra consulta, chicos? ¿Se acuerda el ejercicio? Es que mi computador murió el día jueves, entonces. Oye, es que lo que pasa es que yo tengo un problema con ese archivo. Yo lo encontraba súper No, bueno. lo arreglé. ¿Te funciona en Microsoft? Lo ordené como... Si quieres se lo muestro, ¿eh? Espera, que estoy Pero viendo en la tarea porque creo que lo dejé en modo Happen. Sí, lo voy a dejar en modo Write. ya, Estaba ojo con revisando eso. la tarea porque lo dejé en modo Ya, Happen y pero lo dejé. cuando después tienes que ejecutar la tarea, porque de repente
si tú, a ver, fíjate acá, esto es una forma fácil, digamos. Generalmente, voy a hablar de general, porque no siempre, no puedo decir siempre, porque acá siempre va a depender del caso. Generalmente cuando uno trabaja un archivo en W, lo abre fuera del ciclo, en W, después del ciclo escribe, y después termino del ciclo y cierro, generalmente. Y en modo A, ustedes pueden abrir archivo dentro de un ciclo, porque ustedes abren archivo, escriben, cierran archivo. Pero esos 3 pasos tendrían que estar siempre dentro de un ciclo. El tema está en que en el caso tuyo, aquí en la tarea, tienen que tener cuidado cómo lo van a trabajar, porque también, si no es llegar y cambiar una letra de pronto como lo tengas hecho, porque o si no, te va a escribir solamente una vez, o si no, Sí, no te va a escribir. ese era el error que tenía, que me escribía solamente el primero que encontraba y después se terminaba el programa. Entonces Así con que, el A escribía el nombre de los vehículos, porque tenía como que separarlos por camioneta sí, sí, o lo que fuera, y tenía que escribir las personas que estaban en orden. Entonces tenía que dejarlo en una lista. Bueno, pero no voy a decir cómo la hice la tarea. Bueno, no, pero por eso te decía, lo que tenías que hacer ahí al fin y al cabo es tener mucho cuidado con la forma que iban a trabajar, eh, pero ojo, que te dice que siempre que generas un nuevo archivo, entonces, ¿qué tienes que tener cuidado con eso? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque si tú lo vuelves a llamar a la tarea, no se te pueden repetir los archivos, no se te pueden repetir los bloques en el mismo archivo. ¿Ya? Mira, haz la tarea una vez y después llámala de nuevo. Si el archivo te quedó, si al principio te quedan 4 bloques y después de la segunda vez que llamaste te quedaron 8, significa que estás repitiendo información. Entonces hay que crearlo de forma distinta. ya, ¿Ya? perfecto. Listo, chicos. Ya, continuamos entonces con este ejercicio, ¿cierto? Y acá nos vamos a Pitopia. Dice, Pitopia, una nueva empresa de desarrollo de software, necesita ayuda para coordinar las agendas de sus empleados. Para ello se cuenta con la información de todas las actividades en que participan los empleados de Pitopia, en una lista de tupla, donde cada tupla tiene la siguiente estructura: persona, nombre del evento, lugar del evento, día y una tupla con la hora de inicio y la hora de fin de la actividad, en string. Más de una persona puede participar en una actividad. Por ejemplo, Pedro y Diego participarán en una reunión de coordinación en la sala de reunión el 1 de abril desde las 9 a las 10 horas. Asuma que las actividades están bien definidas, o sea, para una misma persona no hay traslapo de horario entre las distintas actividades. ¿Ya? Este archivo está en la página, se me olvidó decirle, este archivo está en la página de aula, en elementos complementarios. Ahí pueden sacar el link o se los mando ahora para que ustedes lo tengan y lo puedan acceder, porque esta es de la página de Progre, ¿ya? Se lo voy a mandar por el chat, por si ustedes quieren sacar los archivos para probar lo que estamos haciendo. Ahí se los mandé por el chat. Ya. Acá tenemos la lista de actividades, ¿cierto? Donde tenemos la persona, ¿cierto? Lo que hablábamos recién. Lista de actividades. Acá tenemos a Juan, que tiene una reunión con el cliente en Falaferia. Este es el día en que se va a realizar, el 15 de abril del 2014. Y acá tengo la tupla que decían que es un string con la hora de inicio y un string con la hora de fin. Y esto va a ser para todas las actividades que tengan las personas de Pitopia. Nos dice, desarrolla la función disponible que recibe entonces acá el nombre de una persona, la tupla correspondiente a la fecha de un día en el que quiero consultar, y me pasan una hora en particular. Esa hora va a estar en formato 24 horas, como están guardados en el archivo, o sea, va a decir 16 horas, cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces la función debe indicar si esa persona está o no disponible en ese horario. Acá, si se dan cuenta, debería haber llevado tilde. ¿Ya? Error ahí de redacción. ¿Ya? Entonces, tengo que la función disponible, acá la llamo con Juan, llamo a Juan, llamo el día 15 de abril y digo a las 11:45. Vamos a ver, Juan, acá, ¿es Juan? Sí. El 15 de abril, sí. De las 14 a las 15:30, técnicamente a las 11:45 podría, eventualmente hasta el momento, pero todavía tengo que seguir viendo si tiene más actividades. Después está Diego, no me sirve. Después está Juan, pero este es del 3 de marzo, tampoco me sirve porque estamos preguntando por el 15 de abril. Después tengo a Pedro, después nuevamente tengo a Juan. Y acá tengo a Juan el 15 de abril, esta me sirve,
Pero 15 de abril, fíjate, Juan tiene una reunión desde las 11:30 a las 12:30. Y ustedes me están preguntando si Juan podría estar disponible a las 11:45. Por lo tanto, como la reunión comienza a las 11:30 y termina a las 12:30, a las 11:45 no está disponible, por ende, retorno falso. ¿Sí? Que si yo pregunto ahora por Juan el mismo día, pero a las 16 horas, ¿qué implica? Ya habíamos visto que esta no servía, esta está de las 14 a las 15:30, por lo tanto Juan podría a las 16, dijimos que esta no nos servía porque era de marzo, después otra vez tengo a Juan acá, y esta se desocupa a las 12:30, ¿está bien? Ya, en base a todos estos registros, Juan sí estaría disponible a las 16 horas, por lo tanto, retorno true. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? ¿No se entendió nada? ¿Se entendió poco? ¿Se entendió mucho? Se entiende. ¿Qué harían ustedes? Aparte de salir arrancando. ¿Qué harían? Sugerencias, preguntas. Hay que pasarla ahora a entero para poder compararla. No necesariamente. Ah, ¿no? ¿Por qué? No me copio. No necesariamente, ¿ah? Porque ustedes acuérdense que los strings también se pueden comparar porque están en código ASCII, ¿no? Ah, verdad, sí es cierto. Entonces, sí lo pueden hacer como tú dices, pero al pasarlo entero te vas a complicar porque la hora está con un 2 puntos entre medio. Por eso lo recomiendo. Claro, Porque tú vas a serían recibir muchos pasos una adicionales. hora. Claro, le vas a agregar muchos pasos y claro, sí, lo que tú estás pensando es correcto. El único detalle está en que vas a perder más tiempo pudiendo compararlo directamente. ¿Ya? Ya. Entonces nos decían cómo se llamaba la función. La función se debía llamar disponible. Entonces, disponible recibía un nombre. Recibía una fecha y recibía una hora. ¿Sí? ¿Qué tendrían que hacer ustedes para ver si esa persona está disponible? Ah, me faltaba algo, ¿no? Me faltaba la lista. Tienen que pasar la lista. A ver, veamos. Voy a ver eso, ¿no? Pum, pum. Claro, no me pasaron la lista. Yo la voy a pasar, la voy a agregar, ¿sabes? Porque acá, bueno, esto era el 2014, muchachos. Anteriormente, claro, nosotros nos lo explicábamos, dejábamos la lista como variable global, que significaba que en vez de pasarla como parámetro, siempre yo debía escribir actividades. ¿Por qué? Porque así se llamaba la lista afuera. ¿De acuerdo? Cuando a mí no me pasa la estructura de datos, pero yo sé que está creada arriba, por ejemplo, en este caso está creada acá en este archivo, yo tengo que llamarla como se llama arriba, actividades. En cambio, ¿cuál es la gracia de que me la pases como parámetro? De que yo recibo una lista. Entonces, en otro programa yo puedo tener una lista llamada Juanito, que tenga esta misma estructura, y yo la puedo llevar a esta función disponible y le paso Juanito. ¿Ya? Es como lo que hablábamos un poco de lo de archivos. La gracia de usarlo como parámetro es que yo puedo darle cualquier nombre. Lo único que tengo que respetar es que tenga la misma estructura. ¿Sí? O sea, darle cualquier nombre cuando la crea. Cuando cree el archivo. Acá, si yo la creo como actividades, funcionaría, si es que yo coloco acá for tupla in actividades. ¿De acuerdo? ¿Eso lo entienden o no? ¿Por qué funcionaría? Si yo le saco esta parte de lista acá, esto funcionaría porque yo voy a ir acá, va a buscar dentro del programa actividades no existe, va a salir fuera de la función a la parte global y va a encontrar, aquí está actividades, entonces, actividades es una lista y va a empezar a recorrer la lista. ¿Sí? Pero si yo acá, ahora, en otro programa, llamo a la función disponible y en el otro programa tengo creada una lista llamada eventos, ¿ya? Esta función no va a trabajar con la lista de eventos mía, va a trabajar con la lista de actividades. Entonces, nuevamente, esta función no funcionaría de forma general, funcionaría solamente en forma particular para la lista actividades. Esa es la única diferencia. Entonces, ustedes colocan acá lista, ustedes colocan acá ahora for to y lista,
Y el nombre de la lista, o la lista en particular, va a ser la que me van a pasar como parámetro acá. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, for to y lista. ¿Qué recibimos acá? ¿Qué teníamos que hacer acá? Nosotros teníamos que ver si estaba disponible. Nosotros vamos a asumir que la persona está disponible y vamos a colocar está es igual true. ¿De acuerdo? Entonces hacemos for to y lista. ¿Sí? Voy a hacer que va a empezar a recorrer la tupla, ¿cierto? ¿Y qué voy a hacer yo? Si nombre es igual a la tupla en la posición 0, porque en esa posición es donde está el nombre, ¿ya? Si el nombre es igual a la tupla en la posición 0, significa que encontré a la persona que estoy buscando. Porque si me pasan, oye, en el caso del ejemplo me preguntaban por Juan. Entonces, acá, Diego igual a Juan no me interesa. Acá Juan sí, este me interesa. Y acá tenía que entrar a ver el siguiente valor, que era el día, la tupla. Ahora, vamos a ver cómo llamamos a la función. Siempre fue tener la referencia de cómo llaman a la función. Fíjense, cuando ustedes llaman a la función, también me pasan una tupla en el formato año, mes, día. Entonces, como también recibo una tupla en el formato año, mes, día, yo podría llegar y comparar las tuplas también. No es necesario tampoco transformarlas, porque ustedes saben que las tuplas se pueden comparar. Y las tuplas funcionan igual que los nombres. Se compara el primer valor con el primero, el segundo con el segundo, y el tercero. Si el primer valor ya es diferente, puedo retornar que es true o false, ¿sí? Entonces, si yo digo, si tú es igual a nombre, ¿ya? Y podría hacer acá, and tú, corchete, ¿cuál es la fecha acá? Fíjense, tengo 0, 1, 2, 3. Y tú 0 es igual a la fecha. Si eso pasa, si encontré el nombre y encontré la fecha, voy a entrar a averiguar algo. ¿Y qué voy a entrar a averiguar? Voy a ver lo siguiente. Si yo podría sacar la fecha era 3, ¿cierto? La hora era 4. Si tú, corchete 4, al hacer tu corchete 4, estoy accediendo a esta tupla, ¿sí? Entonces, si tú, corchete 4, es igual, ya, si tú, corchete 4, y me voy a la posición 0, ¿sí? Estoy sacando la hora de inicio, ¿sí? Entonces, es menor o igual que hora. Entonces, estoy diciendo, si la hora es mayor que la hora de inicio, and tu corchete 4, corchete 1, y la hora de fin es mayor o igual que hora, ¿me entienden o no? Estoy diciendo que si mi hora es mayor que el inicio y la hora de fin es mayor que mi hora, significa que la hora está entre medio, ¿no? Entonces, como está entre medio, significa que estaría ocupado en ese rango. Entonces, yo podría decir acá, está es igual a falso. O bien, podría directamente acá aprovechar las virtudes que tiene, aprovechar esta gracia que tiene Python y colocar return, porque acá no estoy recorriendo ningún archivo, entonces no tengo para qué hacer un cerrar archivo, y coloco return false de inmediatamente. Señor, tengo una duda. ¿Sí? Pregúntame, Israel. ¿No que las horas están en string? Correcto. Por eso le dije que se pueden comparar directamente. Si yo tengo, por ejemplo, en el caso que me dieron a mí, me dieron las 11:45, ¿cierto? Ese caso estaría acá. Tengo a Juan, tengo la tupla, y yo tengo 11:45. Si yo pregunto, dame un segundo, estaría preguntando esto, 11:30 es menor o igual que 11:45, ¿sí? Esa sería 11:45 es mayor que 11:30, y luego estaría preguntando lo siguiente, 12:30 es mayor o igual que
11:45. Sí, eso es lo que estoy preguntando, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo acá. Fíjate, 11:30. Entonces, ¿qué pasa acá cuando son string? Es lo mismo cuando tú comparas Andrés con Andrea. ¿Cuál va primero, Andrés o Andrea? Si estamos haciendo un sort. Israel. ¿Ah? ¿Cuál letra va primero? ¿Cuál nombre va primero? ¿Andrés o Andrea? Si haces un sort. Se supone que era el más largo. Tienen el mismo largo. Ah, Andrés, Andrea. Andrea, ¿Por qué? porque se supone que la A tenía un valor mayor que la S, Ya. ¿Y por qué llegaste a comparar la A con la S? porque se supone que tenía que comparar letra por letra. Ya, porque todas las anteriores son iguales, ¿cierto? Tú tienes Sí. André, hasta ahí, André, André. Tienen igual. Acá es lo mismo, fíjate. El 1 con el 1 no puedo decir nada. El 1 con el 1 no puedo decir nada. Los 2 puntos con los 2 puntos no puedo decir nada. 3 es menor que 4. Verdadero. Porque la tabla ASCII, tú sabías que los caracteres, los dígitos van desde la posición 48 a la 57. El 48 es el 0. El 49 es el 1. El 50 es el 2. El 51 es el 3. El 54 es el 4. Entonces estás preguntando ahí técnicamente, ¿el 54 es mayor que el 53? Sí. Entonces decir que toda esta condición es el 11:45 es mayor que el 11:30. ¿De acuerdo? Y luego acá tengo 12:30 es mayor que el 11:45. El 1 por el 1, sí, no puedo decir nada. Pero ahora digo, 2 es mayor que 1, sí. Entonces 12:30 es mayor que 11:45. Ok, ya me quedó claro. ¿Entendieron cómo funciona, no? Funciona exactamente con los nombres. ¿Sí? Si ustedes han tenido Antonia y Andrés, la A con la A no pueden decir nada, siempre y cuando estén todos en la misma letra, porque si alguien tiene mayúscula y minúscula, claro, ahí las mayúsculas son menores que las minúsculas, porque las mayúsculas parten en el 65 y las minúsculas parten en el 97. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá, como estamos trabajando con puros números, son con los caracteres, estamos trabajando en el rango del 48 al 57, entonces claro, el 1 con el 1 no pasa nada. El 2 es mayor que el 1, sí. Entonces ya puedo decir desde ya que este valor es mayor que el de acá. ¿Se entendió, chicos, para todos o no? Israel, ¿se entendió bien? ¿Aló? ¿Me caí? Chicos, ¿se entendió? Sí, se entendió, profe. Perfecto. Ya, vamos entonces a ahorrar esto. Entonces, le estaba explicando yo, chicos, que acá, si esto pasaba, que si era el nombre que estoy buscando y era la fecha en la que estaba buscando, entonces comparaba si la hora estaba dentro del rango. Si la hora está dentro del rango, entonces voy a estar ocupado en ese rango, entonces digo return false. Si no, no va a hacer nada y voy a pasar a la siguiente tupla. La siguiente tupla voy a ver si el nombre, si no es el nombre, no hace nada. Siguiente tupla, si no, siguiente tupla, y cuando sea va a entrar y va a ver tal. Entonces, ¿qué quiero señalar con todo esto? Que si termina el for, yo podría hacer acá, incluso esta función está, la podría haber sacado. Entonces, yo acá, cuando termina el for, coloco return true. ¿Y por qué puedo colocar cuando termina el for return true? Porque si nunca entré a este if y si nunca me sacó el return false, es porque nunca hubo una hora que estuviera dentro del rango, o sea, nunca estuve ocupado. ¿Alcanzan a ver esa lógica o no alcanzan a ver esa lógica acá, chicos? Acá valido que sea el nombre y el día que busco. Acá verifico que la hora está o no, digo que la hora está en el rango de la actividad. Si la hora está en el rango de actividad, retorno falso porque estaría ocupado. Y si no,
está disponible en esa hora, pero no puedo responder al tiro return, no puedo acá, el error también podría ser que algunos lo hacen acá, else return true. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque imagínense, yo estoy comparando acá, chicos, en el primer caso, Juan, que también es el día, y yo estoy preguntando la 11:45. ¿La 11:45 está en el rango de las 14 a las 15:30? No. Entonces, como no va a entrar acá el if, se verá el se me va a decir return verdadero. Me va a decir, Juan está disponible. Pero no es así porque todavía falta que siga comparando, porque si se dan cuenta, acá otra vez está Juan, y acá en este caso sí se produce de que Juan esté en el rango de las 11:45 a las 12:30. Entonces yo no puedo a la primera vez que comparo decir el tiro return true, porque todavía tengo que seguir comparando. Es por esa razón que como tengo que seguir comparando, yo una vez que haya comparado con todos los elementos, y como sé que cuando he comparado con todos, pues se acaba el for. Cuando se acabó el for, significa que ya pasé por todas las tuplas. Entonces, ya comparé con todos. Si no me votó el return false, quiere decir que nunca me encontré en un rango ocupado, entonces ahí salgo y digo return true. ¿Se entendió? No se entendió. Sí, profe, se entiende. Perfectito. Ya, entonces acá vamos a... déjenme... No sé para dónde salió. Dice, quiero ir a aceptar. Acá. Y era este el certamen, ¿cierto? Lo voy a copiar para sacar las llamadas de los ejemplos para no tener que copiarlo. Ya, entonces acá esta era la preguntita 2, creo, ¿no? Sí, está Pitopia. Aquí están las llamadas. Control C, ¿cierto? Y me voy a Python ahora. Y acá copiamos. Ya, ahí estarían, ¿cierto? Para mostrarlo hay que hacer el print. Ahí sí. Hacemos el F5. Este es el error que me dio porque, claro, el ejemplo no le estábamos pasando la lista, ¿cierto? Entonces yo ahora lo que tengo que hacer es, acuérdense que yo le agregué el parámetro lista acá. Para dejarlo como lo tenemos, una es quitarlo de arriba o bien acá agregar actividades. Porque así se va a llamar, así se llama la lista que está creada acá arriba, que se llama actividades. Hacemos F5 y ahora sí nos dice que en el primer caso no está y en el segundo sí está disponible. Estaría correcto en base al ejemplo. ¿De acuerdo? Ya. La siguiente función que nos pedían era... Nos pedían entonces desarrollar la función agenda día, la cual va a recibir una persona y una fecha, ¿sí? En el formato tupla, año, mes, día. Esta función debe retornar una lista de tuplas con las actividades agendadas por la persona para la fecha dada. La estructura de la tupla a retornar es hora de inicio, hora de fin, como tupla, nombre de la actividad y el lugar. Las actividades deben estar ordenadas por hora de inicio, ¿sí? Fíjense acá, me llaman la función agenda día, me pasan el nombre de Juan y me pasan que quieren sacar la agenda de Juan del día 15 de abril del 2014. En ese caso, teníamos que ir a la fecha acá arriba, ¿cierto? Y nos damos cuenta que Juan, acá tiene, y este es el 15 de abril, por lo tanto, este día, desde las 14 a las 15:30, tiene reunión con el cliente en Fanaferia. Después Juan, esta no me sirve porque es de marzo. Después Juan, esta también es del 15 de abril. Entonces me debe retornar de las 11:30 a las 12:30, entrevista con el programador en la sala de reunión. Tiene 2 actividades ese día. Pero además, fíjense que me decían que las actividades deben estar ordenadas por hora de inicio. Es decir, debería quedar primero esta,
que era la entrevista con el programador, y después la reunión con el cliente. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hay que hacer, chicos? Ya, vamos entonces acá a hacer, voy a comentar esto, def agenda diaria, y acá colocábamos, bueno, creo que lo había copiado, ¿no? Acá tenemos agenda diaria, persona, fecha. Ya, y lo mismo que hablaba anteriormente, vamos a agregar la lista para que nos quede como parámetro de la lista. ¿Qué vamos a hacer entonces? Tenemos que retornar todas las actividades. Lo más recomendable en este caso es que nosotros generemos una lista. L vacía. ¿Para qué? En esa lista voy a ir agregando todas las actividades que tenga desarrollada la persona en esa fecha. Ahora voy a recorrer por, tenemos que es el nombre, tenemos que es la actividad, tenemos después el lugar, después teníamos la fecha, ya, después teníamos las horas, ¿sí? In lista. Porque como es una lista tupla, yo la puedo desempaquetar. Y estoy desempaquetando en el nombre, en la actividad, en el lugar, la fecha y la hora. ¿Qué es esto? A esto le llamé nombre, a esto le llamé actividad, a esto le llamé lu, de lugar, a esto le llamé fe, de fecha, y por último, a la tupla final le agregué hr, que sería hora. ¿Ya? Entonces, tengo nombre, como acti, como lugar, como fecha, como hora, y lista. Estoy recorriendo la lista, que me están pasando como parámetro acá, saqué la tupla, la desempaqueté. Si nom es igual a persona, encontré la persona, and fe es igual a fecha. Esto lo puedo hacer porque en ambos casos las fechas que me están pasando son tuplas y en ambos casos las tuplas están año, mes, día. Entonces no tengo que hacer nada más con esas tuplas. Entonces, si el nombre es igual a la persona y si tengo que la persona y además es la fecha que estoy buscando, lo que voy a hacer es l.append, voy a agregar a mi lista que está vacía acá arriba, la primera vez está vacía, acá lo voy a agregar a mi lista. ¿Qué tengo que agregar? Me pedían que agregara las horas y que agregara el lugar y la actividad y el lugar. Entonces acá tengo que crear una tupla, por eso coloco otro paréntesis, y acá coloco la HR que corresponde a la tupla con la hora de inicio y hora fin, después coloco la actividad y por último coloco el lugar. ¿Sí? Entonces acá yo voy, saco, si corresponde a la persona y corresponde a la fecha que me están pidiendo, agrego. Ahí tendría al final del for, cuando yo termine de recorrer toda la lista, tengo mi propia lista L con todas las actividades que está desarrollando esa persona en esa fecha. ¿De acuerdo? Entonces acá yo no puedo hacer return L. ¿Por qué todavía no lo puedo hacer? Porque la lista L no está ordenada. Ya me decían que debía estar ordenada en base a la hora. La gracia de todo esto es que la hora es una tupla y la gracia de todo esto es que además quedó como primer elemento de mi lista. Por lo tanto, para mí es tan sencillo como hacer un L.sort. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una lista y hago un sort, además tengo una lista de tupla, cuando tengo una lista de tupla y hago un sort, me va a ordenar en base al primer elemento de la tupla. Y el primer elemento de la tupla es la hora. Entonces, si la hora de inicio me las va a dejar ordenada por la hora de inicio, entonces me van a quedar las horas ordenadas. No tengo que hacer nada más que hacer el sort. ¿Y por qué no hacer ni siquiera un reverse? Porque me dicen que tiene que ser en orden de menor a mayor. Lo primero que voy a hacer a lo final del día. Entonces después digo return L. Si ustedes quieren probar esto, hacen print, ¿cierto? Colocan acá agenda-día, paréntesis la persona, vamos a colocar a Juan. Después vamos a colocar la fecha, que es 2014, 2014-4-15, 2014-4-15, y por último nosotros le agregamos acá el valor de actividades. Estamos pasándole a la lista actividades. Hacemos F5
Y nos está indicando acá entonces lo siguiente, nos está indicando que a las 11:30 tiene entrevista con el programador y después a las 14:30, hasta las 14 horas, tiene reunión con el cliente. Nos devuelve la lista efectivamente ordenada. Consultas, muchachos, ¿se entendió bien? ¿Alguna duda que ustedes tengan al respecto? ¿No? ¿Entendió bien, profe? Ya. Vamos a la parte, entonces, a la parte C, la parte 3, ¿cierto? Dice, desarrolla la función verificar agenda personal, agenda, que recibe la persona 1, persona 2 y la fecha, la cual recibe como parámetro 2 strings correspondientes al nombre de personas y una fecha en formato tupla año, mes, día. Esta función retorna true si las personas tienen algún evento en común o falso en caso contrario. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Qué harían acá para verificar la agenda? Usar la función anterior. Ya, control V. F, verificar agenda, persona 1, persona 2 y me pasan una fecha, ¿cierto? Ya, y vamos a pasar la lista nuevamente por un tema de se acostumbran los parámetros, nada más. Lista. Ya. Entonces, verificar agenda recibe la persona 1, persona 2. Ya no me gusta escribir mucho. Vamos a poner per 1, per 2. Ya. ¿Qué pasa entonces? Hacemos la función anterior. ¿Y qué tendríamos a hacer entonces? ¿Qué más? Porque me dijeron, usemos la función anterior. La función anterior me devuelve la agenda. ¿Qué haríamos? ¿Ideas? Ya. Voy a hacerlo entonces en honor al tiempo. Vamos a hacer acá. Voy a llamar acá, por ejemplo, la agenda día anterior me devolvió una lista ordenada. Entonces, lista 1 va a ser igual a agenda-día. Le paso el nombre de la persona 1, le paso la fecha y le paso la lista. ¿Sí? Y después tengo la lista 2. ¿Sí? La lista 2. Voy a llamar también a la agenda, pero ahora voy a pasar la persona 2 y la fecha de lista es lo mismo. Entonces, en L1 tengo todas las actividades que tiene que hacer la persona 1 para el día señalado. En L2 tengo todas las actividades que tiene que hacer la persona 2 en el día señalado, que es el mismo. Entonces voy a hacer ahora for x in L1. Como la lista, voy a hacer for x en L2, da lo mismo cuál de las dos recorra. Si hago for x en L1, estoy sacando un elemento de la lista 1. ¿Sí? Saco un elemento de la lista 1. Y digo, si x, que sería una tupla, si esta tupla está en L2, porque ese evento sería una hora de inicio, hora de fin, una actividad y un lugar. Esa sería X, esa tupla. Si esa tupla está en L2, significa que los dos están en la misma reunión. ¿De acuerdo? Si X en L2, entonces return true. Pero si no está, no puedo decir nada. No puedo decir al tiro false, porque tengo que seguir buscando en las siguientes actividades. Entonces, si ese evento está en L2, retorno true. Si no, paso, saco el siguiente evento. Y si el siguiente evento está en la lista 2, true. Si no, paso al siguiente evento. Y así hasta que termine el for. Cuando termino el for de la L1, significa que saqué todos los elementos de la persona 1, todas las actividades de la persona 1, y la estoy comparando si están en L2. Si terminé y nunca encontré que un elemento estaba en la lista 2, entonces es porque no tienen elementos comunes y digo return false. Y esa sería la función verificar agenda. ¿Me entendieron? Se veía más difícil de lo que era, ¿no? Verificar agenda. Eso porque teníamos hecha la función anterior. Entonces, verificar agenda, lo vamos a llamar así.
tenemos el certamen. Vamos a ir a buscar el certamen. Acá. Print. Verificar agenda, ¿cierto? Ya. ¿Qué hacemos acá? Le paso el nombre, los dos nombres y le paso la fecha. Ah, y me faltaba la lista para que no nos dé error, ¿cierto? Coma, lista. Pero esto tiene que estar acá. Ahí cierro la llamada y ahí está el cerro del print. Hacemos F5, ejecutamos y nos dice que hay un error. Lista, claro, porque no era lista sino que era actividades. Sorry. Acá más que lista era colocar actividades, porque así se llama la actividad, la lista. Ahora F5 y nos da true, es decir que la persona 1, en este caso Juan y Pedro, tienen un evento común. Si lo quieren verificar, Pedro, no, acá no, Pedro, acá sí. Ahí está. Reunión con cliente en Falaferia, el 15 de abril, y acá reunión con cliente en Falaferia, el 15 de abril de Juan. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, o no se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quiera preguntar, consultar, agregar? Si no hay más consultas, chicos, entonces vamos a dejar la clase hasta acá, porque nos quedan 7 minutos. No tendría sentido comenzar un nuevo ejercicio. ¿Estamos todos ok? ¿Alguna duda? No, señor. Ok, profe. Ya. Todo excelente, todo correcto. Entonces, chicos, recordarles de que el próximo miércoles, es decir, estamos en el caso de ustedes, a una clase, pero yo creo que vamos a tener que hacer otra clase, si ustedes lo quieren así, para que ustedes puedan ejercitar. De todas formas, mis clases están en la página web, no sé si la han visto en aula. El otro paralelo, el 102, ha tenido clase, ¿ya? Entonces, ustedes también pueden ver esos videos. Ahora, no es lo mismo, si ustedes tienen dudas, me pueden preguntar. Y si requieren de una clase extra, ustedes me indican y agendamos un día antes del miércoles, ¿ya? Preferible el martes, que sea el martes agendar una clase extra. Pero avísenme con tiempo para no andar corriendo ahí, se ponen de acuerdo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ya, chicos, que les vaya súper, que tengan un buen día, cuídense. Profe, muchas Bueno. gracias. No, profe, Hola, señor. gracias. Chao, chao. Que esté bien. Igualmente.